Y todo nos lleva, como siempre, a la misma conclusión. Necesitamos arrimar a todos los ineptos, los oportunistas, los aventureros, los incapaces, los ladrones de la gestión pública y construir una nueva clase dirigente en este país. Y esto no va a ocurrir hasta que la gente que mueve este país realmente se compre el pleito de hacer política. Venía hacia la radio esta mañana, como todos los días, escuchando a Manuel Rosas y con la idea en la cabeza de seguir insistiendo en esta introducción que hago cotidianamente sobre el tema de la inseguridad. Pero cuando escuché a Manuel Rosas hablando de lo que está pasando en el norte del país, donde empezaron las lluvias estacionales, todavía no sabemos cuán graves van a ser, pero son las lluvias que hay todos los años. Es un desastre lo que está ocurriendo otra vez. Piura inundada, o sea, por todos lados, en Tumbes. Y la pregunta que hacía Manuel, ¿y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? ¿Y los 25.000 millones de soles o más que se invirtieron ahí? ¿Y las obras paralizadas? ¿Y las obras inconclusas? ¿Y las obras que no se hicieron? ¿Y la falta de criterio para establecer cuáles eran las prioridades? Es decir, cuáles eran las obras de largo plazo y cuáles eran las urgencias. ¿Qué pasó con todo eso? Y dije, no, hay que cambiar la agenda. Yo le pondría en este momento lo que dijo Manuel Rosas esta mañana para que ustedes lo vuelvan a escuchar. Y es que eso nos pasa siempre. O sea, estamos enfrentando, ni siquiera, como insistió Manuel esta mañana, el fenómeno del niño brutal. No, estamos enfrentando unas lluvias intensas como ocurren todos los años porque es la temporada. ¿Y qué es lo que ocurre? Se inundan las calles, se desbordan los ríos, caen los huaicos. Oiga, pero si hemos invertido fortunas para eso. ¿Dónde está esa plata? ¿Y quién es responsable de que se haya tan malgastado? Miren, y en el camino revisando para acá simplemente vi una declaración que hizo el congresista José Luna el año pasado, más o menos por estos tiempos, en que estamos discutiendo frente al fenómeno del Yacu cómo estábamos, y quedó claro que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios era un fiasco total. Y contaba cosas que habían descubierto como esta. Se habían gastado 11 millones de soles en consultorías. Se habían gastado 2,5 millones de soles en emails, en instalarle emails a la gente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio. Había 217 obras paralizadas el año pasado y no se había ejecutado más de la mitad del presupuesto, y me quedo chico con la cifra de los dineros que tenían disponibles cuando eran urgentes. Y por eso era la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio. Pero hay un detalle que no podemos olvidar, que esto fue un acuerdo gobierno a gobierno. Los ingleses, ¿ustedes creen que lo hicieron gratis? ¿Y en qué consistió en el acuerdo? En que como somos unos incapaces, porque eso es lo que estamos haciendo, reconocer nuestra incapacidad para gestionar nuestros propios recursos, tenemos que pedirle a un gobierno extranjero que se encargue de ver a quién va a contratar. ¿Y qué creen que hace ese gobierno extranjero? Contrata consultores para que les diga qué hacer, para que les haga el informe técnico, para que decida quiénes van a participar y ganar esas licitaciones. ¿Y ustedes creen que no hay comisiones ilegales? Por supuesto que ha habido comisiones ilegales, ya empezó, y gente presa de la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios para eso. O sea, gastamos más de 25.000 millones de soles, no resolvimos ningún problema importante con respecto a la preparación para enfrentar el fenómeno de las lluvias y las inundaciones. Hay obras paralizadas por todos lados. Fue un fiasco total y encima pagamos por eso los servicios del gobierno inglés o el gobierno británico. O sea, no puede ser. Y no puede ser que haya esta impunidad. Es decir, los agricultores otra vez están perdiendo sus cultivos, se están perdiendo viviendas, se están malogrando carreteras que hay que reconstruir, aunque alguna gente decía, ese es el negocio, Lucas, me decían el otro día, que se venga todo abajo para ahí entrar y reconstruir. Ese es el negocio. O sea, que el país se desgracie, ese es un negocio para alguna gente, porque de eso viven. Y por supuesto pagan comisiones ilegales para ganar ellos las licitaciones, hacer las obras, que son obras así, para salir del paso y esperarlas del próximo año. Entonces no podemos seguir así. O sea, esto es inadmisible. No es un problema, una vez más, de falta de recursos.
Por supuesto que podríamos multiplicar los recursos que tenemos si actuáramos con la inteligencia que debería corresponder a quienes conducen el país y que no la tienen. Porque podríamos ser otro país si aprovechamos los recursos que tenemos de una manera inteligente para beneficio nuestro, para ofrecer a los inversionistas, por ejemplo, como se ha hablado hasta el cansancio en minería, traigan su plata, le damos garantía por 30 años de que acá va a haber estabilidad, no importa lo que pase en la política, hacemos el mismo trato con las comunidades, 30 años van a ser socios del negocio, vamos para adelante y van a ver la cantidad de plata que va a entrar a este país. Pero el problema no es ese, podría entrar mucho más de lo que ya está entrando, que no es poco. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la plata que entran la malgestionan o se la tiran. Ese es el problema. Y el ejemplo más grueso, grotesco y vergonzoso es lo que está pasando en el norte. Fíjense lo que se ha hecho ante el fracaso de la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios, para las obras de prevención frente al eventual fenómeno del Niño. Han intervenido el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua, que es el Ministerio de Agricultura, los gobiernos locales, a los que les han dado muy poco, los gobiernos regionales, es decir, la mismísima Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que debería haber sido clausurada hace rato. Es decir, por lo menos 6 instituciones han manejado presupuestos para estar como estamos. Para estar como estamos. Es decir, yo creo que acá tenemos que cambiar las cosas de una manera radical, sinceramente, porque no damos más en términos de inseguridad y no podemos seguir permitiendo que nuestros recursos, porque son nuestros recursos, se malgasten, se gestionen de una manera tan ineficiente y encima todo atravesado por una ladronera que no ha parado, pues porque no ha parado, lamentablemente. Es una tragedia nacional y todo nos lleva, como siempre, a la misma conclusión. Necesitamos arrimar a todos los ineptos, los oportunistas, los aventureros, los incapaces, los ladrones de la gestión pública y construir una nueva clase dirigente en este país. Y esto no va a ocurrir hasta que la gente que mueve este país realmente se compre el pleito de hacer política y de tomar las riendas de su propio país y de dejar de quejarse de lo mal que lo están haciendo los políticos, ¿no? Que es la peor versión de la política que hemos tenido en nuestra historia, la que estamos sufriendo hoy. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.